¿Es posible que el Tribunal Supremo Electoral, más allá de acudir a la CIDH, pueda plantear un proyecto de ley que resguarde o que llene estos vacíos jurídicos y resguarde las competencias del órgano electoral? Sí, de hecho, los vocales, mi estimado Rubén, corremos una suerte de vulnerabilidad, siempre Ujú. lo he señalado. Sí, Nosotros, desde el año 2010, con la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución Política ha incorporado, ¿no?, dentro de su estructura 4 órganos. Antes eran 3 poderes, ahora son 4 poderes. Y se incluye al órgano electoral como un cuarto poder, ¿no? Con la misma igualdad, con la misma jerarquía, ¿no? Pero resulta, mi estimado Rubén, que a los vocales no gozamos de esa inmunidad, no gozamos de ese fuero especial de tener caso de corte, tener caso de juicio de responsabilidades, ¿no? Por nuestra labor. Los diputados, senadores tienen el artículo 151 de la Constitución que les da inmunidad durante y después de su ejercicio. Mira, la ley 044 le da caso de corte, juicio de responsabilidades al órgano judicial, le da al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la ley 044, con los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Nos dejaron, se olvidaron, nos discriminaron, nos sacaron, mi estimado Rubén, sí. ¿no? Porque en el antiguo Código Electoral, ¿no? Sí, los vocales de la Corte Electoral, con la ley del Código Electoral, tenían caso de corte, podían solamente ser, ¿no?, procesados previa autorización del Congreso por 2/3. Ahora, con la nueva Constitución, nos dejan vulnerables, ¿no? Así es. Mira, Rubén, ninguna sala plena del Tribunal Supremo Electoral concluyó su gestión, y eso que llame la atención, ninguna. La primera sala del año 2010 no concluyó su gestión. La segunda sala, elegida el año 2015, tampoco concluyó su gestión. Y nosotros seríamos la tercera sala a ver qué sucede. Vocal, ahora volviendo a las resoluciones sobre el Congreso del Movimiento al Socialismo, ¿han notificado ya a la dirigencia en sentido de que tiene que hacer su congreso concertado con las organizaciones matrices? ¿En qué queda el trámite? Así es. Sí, así es. Ayer, mediante la resolución 392, quebrado 2023, ¿no? Se ha dispuesto, mediante esta resolución, que las futuras, ¿no?, los futuros congresos ordinarios, en cuanto sea para elegir su directiva nacional, se dé ese previo consenso, ¿no?, para que puedan allanarse a una solicitud de supervisión para elegir su directiva nacional. Esa ha sido comunicada o estamos en proceso. Entiendo que si no se lo ha hecho ayer, en las próximas horas se va a notificar a las partes, ¿no? Se ¿Cuán va, se va a comunicar a la Sala Constitucional que se ha cumplido con su dictamen, ¿no? Y por otra parte se va a notificar en este caso, a la organización política más IPCP. Ahora, ¿cuán blindada está esa resolución? ¿No está sujeta, no es susceptible de otro recurso que podrían presentar los dirigentes del MAS? Uh-huh. Eso yo lo que puedo señalar es que eso recaerá en un análisis, ¿no?, de la organización política del Estado. Ellos valorarán sus derechos, ¿no?, para poder actuar, para poder hacer prevalecer sus derechos. Ahora, si nos puedes recordar, ya en la parte final de esta entrevista, Vocal, ¿qué
requisitos no ha cumplido el Congreso de la OCAEña? ¿Nos puede resumir, por favor, para refrescar la memoria? A ver, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Lo que pasa es que al momento de solicitar la supervisión, ¿no? Ellos, en este caso la organización política más IPCP, tiene por un lado su estatuto, ¿no? Y tiene ellos, alrededor de su estatuto, ellos han hecho una convocatoria, ¿no? Una convocatoria, y en esa convocatoria han especificado requisitos, ¿no? Un requisito, por ejemplo, es que tienen que tener los certificados de los REHAP, tienen que tener REHAP. Y en muchos casos, mi estimado Rubén, de los REHAP, en muchos casos son certificados obtenidos, ¿no? Posterior a la realización del Congreso 3-4 de octubre que fue, ¿no? Es posterior, REHAP. Tenemos otros requisitos, es como el CIPASE, ¿no? Que también es posterior. Tenemos el requisito del certificado de militancia emitido por el órgano electoral, mi estimado Rubén, Sí. que en muchos casos, ¿no? Igual presentaron después, o es que presentaron esa impresión del yo participo, que no es un certificado emitido por OLP. Hay una diferencia cualitativa, ¿no? El otro requisito que no se debe cumplir es el requisito de los aportes no aportes que exige su estatuto. Estos aportes se lo hizo, si bien se hizo, fue posterior y en muchos casos tampoco presentaron como tal cual señala su estatuto, ¿no? En todo caso, mi estimado Rubén, la misma convocatoria señalaba que debería presentarse estos requisitos al momento de su postulación. O sea, se debería haber entregado estos requisitos a su comisión, ¿no? A esa comisión Presidium. que fungía como el presidium, el presidium, que fungía como comité electoral, ¿no? Eso deberían haber presentado el 3 a las 10:11 cuando se instaló este presidium. Este presidium, según el estatuto, es posesionado por el presidente de la sigla política más IPCP, eso señala el artículo 25 del estatuto. Ese presidium instalado, creo que se instaló a esas horas de las 11 de la mañana del día 3 de octubre, ese presidium que fungía, repito, como comité electoral, es el que debería haber valorado los requisitos que cumplían los postulantes. Parece que ese presidium no hizo su labor. Una última pregunta, si me permite, vocal. Decíamos al comenzar la entrevista de que todavía desde el 4 de diciembre hasta ahora ustedes no han recibido ninguna comunicación de ese tribunal de Ibirgarzama, por tanto eso está pendiente. ¿Hay algún plazo, quiere decir, o vamos a esperar sin tiempo definido? ¿Cómo es esa figura vocal? Porque no podemos tener un tema pendiente también por mucho tiempo. Entonces le pregunto si hay plazos que se tienen que cumplir o definitivamente ustedes solo tienen que esperar. Mi estimado Antonio, alrededor de ese dictamen, de esa resolución, ¿no? de Ibirgarzama, de la Sala Constitucional de Ibirgarzama, ¿no? Se han tejido muchos dichos, ¿no? Muchos entredichos. Al respecto, el órgano electoral es un órgano serio, es un órgano técnico. Nosotros no podríamos adoptar una decisión en cuanto no leamos el contenido de esa resolución. La sala plena, una vez que nos notifiquen formalmente, ¿no? Nosotros vamos a leer el contenido de la resolución y en función al análisis, la evaluación, la valoración del contenido de esa resolución de Ibirgarzama, cuando nos llegue, vamos a adoptar una postura institucional, así como lo hicimos el día de ayer respecto al dictamen, a la resolución de la Sala Constitucional de La Paz. Que tengan muy presente los bolivianos, las bolivianas, que este órgano electoral siempre se va a ceñir a la Constitución, a las leyes
y a las formalidades que debe exigir este tipo de acciones. Una de Yapita, el presidente del Movimiento al Socialismo, el actual líder, el señor Evo Morales, dijo que ustedes reciben instrucciones directas desde Palacio de Gobierno. ¿Puede esto darse? Además, incluso la resolución 53 fue redactada por Iván Lima. Eso se dice. ¿Qué opinión le merece esto, vocal? En primera instancia, mi estimado Antonio, no frente a esa aseveración que usted me acaba de señalar, ¿no? No voy a especular sobre los dichos, ¿no?, de determinados actores políticos. No es serio eso, no voy a especular. Muy bien. Ahora, segundo, quiero señalar que el órgano electoral no trabaja bajo presiones políticas de ninguna índole. No lo ha hecho en el pasado, no lo hará ahora, no lo hará a futuro. Porque este órgano electoral es un órgano que deviene de la confianza, de la voluntad del pueblo, que se ha emanado a través del Congreso, ¿no? Nunca más tiene que suceder ese episodio dramático de crisis política del año 2019, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en apego a la Constitución y a las leyes. Ahora la yapita última, de mi parte, vocal, el Tribunal Constitucional Plurinacional acaba de manifestarse en relación a las elecciones judiciales, prorrogan su mandato y le piden a la Asamblea Legislativa convocar a nuevas elecciones. ¿Qué criterio tiene el Tribunal Supremo Electoral? Dos consideraciones. Quiero contestar esa pregunta en dos momentos, mi estimado Rubén. Adelante. Lo primero, no voy a comentar sobre las labores que hacen mis otros órganos, ¿no? Mis otros compañeros, ¿no? De los otros, no voy a comentar. Es una labor que... Pero segundo, quiero dejar en claro que el órgano electoral, Rubén, Antonio, y que sepan los bolivianos, ¿no?, salvó su responsabilidad.